El tanque del ejército se detuvo, y solo el nieto de 9 años del viejo soldado sabía cómo hacerlo funcionar. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de maíz de San Rafael, Michoacán, cuando el rugido del motor se detuvo abruptamente. Santiago Herrera, de 9 años, levantó la vista desde donde alimentaba a las gallinas en el patio de su abuelo. El tanque del ejército, que minutos antes avanzaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo rojizo, ahora permanecía inmóvil como una bestia de metal dormida. «¡Abuelo Esteban!», gritó Santiago, corriendo hacia la casa de adobe, donde su abuelo descansaba en su silla de madera bajo la sombra del gran mezquite. El tanque se paró. Don Esteban Herrera, de 75 años, se incorporó lentamente. Sus ojos, aunque cansados por los años, aún conservaban la agudeza de quien había visto demasiado. Las arrugas de su rostro se profundizaron mientras observaba el vehículo militar a unos 200 metros de distancia. Soldados bajaban apresuradamente, sus uniformes verde olivo contrastando con el paisaje dorado de la temporada seca. «Ese es un M60 Patton», murmuró don Esteban, más para sí mismo que para su nieto. Hacía años que no veía uno. Santiago se acercó a su abuelo, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba a los brazos de la silla. Durante los últimos meses, el niño había observado cómo su abuelo se desvanecía poco a poco, como si cada día fuera una página que se borraba de un libro muy querido. «¿Qué hacen aquí, abuelo?», preguntó Santiago, señalando hacia los soldados que ahora rodeaban el tanque. «Maniobras», respondió don Esteban con voz ronca. «Ejercicios de entrenamiento. Solían hacerlos por estos rumbos cuando yo era joven». Se detuvo, como si las palabras le pesaran. «Cuando yo era soldado, los gritos de los militares llegaban hasta ellos, transportados por el viento caliente que agitaba las hojas del mezquite». Santiago distinguió palabras sueltas: motor, sistema, no responde. El sargento, un hombre robusto con bigote espeso, gesticulaba mientras hablaba por radio. «¿Tú sabes de tanques, abuelo?», preguntó Santiago, sentándose en el suelo de tierra apisonada junto a la silla de su abuelo. Don Esteban cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, como si hubiera viajado en el tiempo. «Conocí muy bien esos tanques, mijo», dijo suavemente. «Demasiado bien». El niño esperó, sabiendo que su abuelo tenía más que decir. Don Esteban había sido siempre un hombre de pocas palabras sobre su pasado militar, pero Santiago había aprendido a leer los silencios de su abuelo como si fueran libros abiertos. «¿Quieres que vayamos a ver?», preguntó Santiago, poniéndose de pie y extendiendo su pequeña mano hacia su abuelo. Don Esteban miró la mano de su nieto, luego hacia el tanque inmóvil, después hacia el cielo despejado donde algunas nubes se formaban lentamente. Por un momento pareció luchar con algo interno, como si estuviera decidiendo entre dos mundos diferentes. «Sí», dijo finalmente tomando la mano de Santiago, «vamos a ver». Mientras caminaban por el sendero polvoriento que separaba la casa del camino principal, Santiago notó que el paso de su abuelo se había vuelto más firme, como si la presencia del tanque hubiera despertado algo dormido en él. Los soldados los vieron acercarse, un anciano encorvado apoyándose en un bastón de madera y un niño descalzo con los pantalones manchados de tierra. El sargento se acercó a ellos, quitándose la gorra para enjugarse el sudor. «Buenas tardes, señor», dijo respetuosamente. «Lamento la molestia. Tenemos un problema técnico, pero ya hemos llamado a los especialistas». Don Esteban asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaban del tanque. Santiago siguió la mirada de su abuelo y por primera vez notó algo extraño en la expresión del anciano. No era curiosidad, era reconocimiento. «Ese tanque», murmuró don Esteban,
Tiene una historia que contar. La tarde comenzaba a refrescar, y cuando llegó el camión militar con los técnicos especialistas, Santiago observaba desde una piedra grande junto al camino, mientras su abuelo permanecía de pie inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en el tanque averiado. Habían pasado 2 horas desde que el vehículo se detuvo, y los soldados empezaban a mostrar signos de frustración. «Abuelo», susurró Santiago, «¿por qué no les dices que tú conoces estos tanques?» Don Esteban no respondió inmediatamente. Sus dedos tamboriqueaban nerviosamente sobre el mango de su bastón, un ritmo que Santiago había aprendido a reconocer como la señal de que su abuelo estaba recordando algo importante. «No es tan simple, mijo», murmuró finalmente. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Los técnicos, 3 hombres con overoles azules y cajas de herramientas, se acercaron al tanque con la confianza de quien conoce su oficio. El más joven, un muchacho que no parecía tener más de 25 años, conectó una computadora portátil a un puerto lateral del vehículo. «Sistema de diagnóstico conectado», anunció. «Veamos qué nos dice». Santiago bajó de la piedra y se acercó a su abuelo, notando cómo las manos del anciano se habían cerrado en puños. «¿Qué te pasa, abuelo?», preguntó el niño tocando suavemente el brazo de don Esteban. «Ese tanque», dijo don Esteban con voz apenas audible, «lo conozco. Número de serie 47A332. Está grabado ahí, en el costado derecho, bajo una capa de pintura». Santiago entrecerró los ojos, tratando de ver los números que su abuelo mencionaba, pero solo distinguía el verde militar uniforme de la pintura nueva. «¿Cómo puedes saber eso?». Don Esteban se volvió hacia su nieto, y Santiago vio algo que nunca había visto antes en los ojos de su abuelo. «Miedo, porque yo lo manejé durante 3 años», susurró. «En la frontera norte, cuando era tu edad. Más 10 años, ese tanque y yo vivimos cosas que ningún joven debería vivir». Los técnicos trabajaban ahora con mayor intensidad. El sargento se acercó a ellos, secándose nuevamente el sudor. «¿Algún avance?», preguntó. «Es extraño», respondió el técnico mayor, un hombre de mediana edad con lentes. «Todos los sistemas parecen estar funcionando correctamente. Motor, en transmisión, hidráulica, todo marca normal en los diagnósticos. Entonces, ¿por qué no arranca?». El técnico se encogió de hombros. «Es como si el tanque hubiera decidido no cooperar». Santiago miró a su abuelo y notó una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios. «Abuelo», susurró, «¿tú sabes qué le pasa?». Don Esteban suspiró profundamente, como si estuviera liberando aire que había estado conteniendo durante décadas. «Los M60 Patton de esa época», dijo suavemente, «tenían un sistema de seguridad que no aparece en los manuales modernos. Una modificación que hicimos en el campo para evitar que cayeran en manos equivocadas». «¿Qué tipo de modificación?». «Un interruptor oculto, una secuencia específica de comandos que había que ejecutar antes de que el sistema principal pudiera activarse». Don Esteban se volvió hacia Santiago. «Era mi idea, yo la diseñé». El niño sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Y todavía recuerdas cómo hacerlo?». Don Esteban miró hacia el tanque, donde los técnicos comenzaban a desconectar sus equipos con expresiones de derrota. «Recuerdo cada detalle», dijo. «Pero han pasado 50 años, Santiago, 50 años desde que toqué los controles de ese tanque por última vez. Pero podrías intentarlo, ¿verdad?». El anciano se apoyó más pesadamente en su bastón. «Esa modificación la hicimos después de perder a demasiados compañeros, después de ver cómo nuestros propios tanques se usaban contra nosotros cuando caían en manos enemigas». Su voz se quebró ligeramente. «Esa modificación salvó vidas, mijo, pero también costó vidas». Santiago no entendía completamente lo que su abuelo trataba de decirle, pero podía sentir el peso de los recuerdos en cada palabra. Los técnicos
Se van a rendir, observó el niño, viendo cómo los especialistas empacaban sus herramientas. Van a tener que remolcar el tanque. Don Esteban observó la escena con ojos cansados. Tal vez sea mejor así. Abuelo, sí, mijo. ¿Y si ese tanque está esperando que tú le hables otra vez? Don Esteban miró a su nieto con sorpresa. En los ojos del niño había una sabiduría que parecía demasiado grande para su edad, como si hubiera heredado no solo los rasgos de su abuelo, sino también su intuición. Los tanques no esperan, Santiago, dijo suavemente, pero las memorias... Sí, respondió el niño. Esa noche Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto en su pequeña cama, escuchando los sonidos familiares de la casa, el tic-tac del reloj de pared, el canto lejano de los grillos y algo nuevo que no había notado. Antes, los susurros de su abuelo en el cuarto de al lado. Se levantó descalzo y se acercó a la puerta entreabierta. Don Esteban estaba sentado en el borde de su cama, sosteniendo algo en sus manos. A la luz de la luna que entraba por la ventana, Santiago pudo distinguir que era una fotografía vieja. «Abuelo», susurró Santiago desde la puerta, «no puedes dormir». Don Esteban levantó la vista sobresaltado. «Santiago, ¿qué haces despierto?» «Te escuché hablar solo». El niño entró al cuarto y se sentó junto a su abuelo. «¿Qué es esa foto?» Don Esteban dudó por un momento. Luego extendió la fotografía hacia Santiago. Era una imagen en blanco y negro, desgastada por los años. Mostraba a un grupo de jóvenes soldados posando frente a un tanque. Uno de ellos, que no parecía tener más de 19 años, tenía los mismos ojos que Santiago reconocía en el cintus espejo cada mañana. «Eres tú», dijo Santiago con asombro. «Eras muy joven». «Tenía 18 años», confirmó don Esteban. «Esa foto se tomó el día que me asignaron al 47 A332, mi primer tanque». Santiago estudió la fotografía con atención. «¿Quiénes son los otros?» «Mi tripulación», respondió don Esteban, su voz apenas un susurro. «Roberto, el artillero, tenía 20 años y 3 hijos. Manuel, el cargador, acababa de casarse. Y Luis, el comandante, era como un hermano mayor para todos nosotros. ¿Dónde están ahora?» Don Esteban guardó silencio por un largo momento. «Se fueron antes que yo, mijo. Mucho antes». Santiago sintió un escalofrío, aunque la noche era cálida. «¿Por eso no quieres ayudar con el tanque?» «Es complicado», dijo don Esteban guardando la fotografía en el cajón de su mesa de noche. «Cuando modificamos el sistema de seguridad, pensamos que estábamos siendo inteligentes. Pensamos que podríamos evitar que nuestros tanques se usaran contra nosotros si caían en manos enemigas. Y funcionó demasiado bien». Don Esteban se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Una noche, durante un combate, Luis resultó herido gravemente. Yo era el único que sabía la secuencia completa para reiniciar el sistema. Pero Luis estaba inconsciente y yo estaba fuera del tanque, tratando de ayudar a otros heridos». Santiago se acercó a su abuelo. «¿Qué pasó?» «El tanque se bloqueó automáticamente. Roberto y Manuel estaban atrapados dentro, bajo fuego enemigo, y no podían mover el vehículo». Las manos de don Esteban temblaron mientras se aferraba al marco de la ventana. «Traté de llegar hasta ellos, pero era demasiado tarde. Abuelo, murieron porque yo fui demasiado listo, Santiago. Murieron porque creí que sabía más que los ingenieros que diseñaron el tanque». Don Esteban se volvió hacia su nieto. «Ese sistema de seguridad que yo diseñé los mató». Santiago sintió lágrimas en sus ojos, aunque no entendía completamente todo lo que su abuelo le estaba contando. «Pero tú no tenías la culpa, abuelo. Tú estabas tratando de ayudar». «Las intenciones no reviven a los muertos, mijo». Se quedaron en silencio por un momento, abuelo y nieto, mirando por la ventana
hacia donde el tanque permanecía inmóvil en la oscuridad. ¿Y si esta vez es diferente?, preguntó Santiago finalmente. ¿Y si esta vez puedes usar lo que sabes para ayudar en lugar de lastimar? Don Esteban miró a su nieto con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Esos soldados de hoy no están en peligro. No hay una guerra. Solo necesitan que su tanque funcione. Santiago tomó la mano de su abuelo. Tal vez Roberto, Manuel y Luis no murieron para nada si tú puedes usar lo que aprendiste de ellos para ayudar a otros soldados ahora. Don Esteban se arrodilló frente a Santiago, quedando a la altura de los ojos del niño. ¿Cómo llegaste a ser tan sabio, pequeño soldado? Tú me enseñaste, respondió Santiago simplemente. Me enseñaste que los errores del pasado no tienen que convertirse en los errores del futuro. ¿Yo te enseñé eso? Santiago sonrió. Cada vez que me perdonas por romper algo, o cuando me ayudas a arreglar lo que he roto, me enseñas que siempre hay una segunda oportunidad. Don Esteban abrazó a su nieto, sintiendo cómo el peso de 50 años de culpa comenzaba a aliviarse, aunque fuera un poco. Mañana, dijo suavemente, mañana hablaremos con los soldados. ¿De verdad? De verdad. Pero hay algo que debes saber, Santiago. Ese sistema de seguridad requiere 2 personas para desbloquearlo. Una que conozca la secuencia principal y otra que conozca la secuencia de confirmación. ¿Y quién conoce la secuencia de confirmación? Don Esteban sonrió, por primera vez en todo el día. Bueno, pensé que era hora de que tuvieras tu primera lección sobre tanques. El amanecer llegó temprano a San Rafael, pintando el cielo de naranja y rosa sobre los campos de maíz. Santiago despertó antes que su abuelo, algo inusual, y se vistió rápidamente con su mejor camisa. Cuando don Esteban apareció en la cocina, encontró a su nieto preparando café en la estufa de leña, con la seriedad de un adulto en su rostro de 9 años. «Buenos días, comandante», dijo Santiago con una sonrisa traviesa. Don Esteban no pudo evitar reírse. «Buenos días, soldado. ¿Listo para tu primera misión?» «Listo, señor». Después de un desayuno ligero de tortillas con frijoles y café, abuelo y nieto se dirigieron hacia donde el tanque permanecía inmóvil. Los soldados ya estaban despiertos, algunos preparando café en una pequeña estufa portátil, otros limpiando sus armas con la meticulosidad que solo viene de años de entrenamiento. El sargento los vio acercarse y se puso de pie. «Buenos días, señor Herrera. Lamento que hayamos tenido que acampar tan cerca de su propiedad». «No se preocupe, sargento», respondió don Esteban. «De hecho, vengo a hacer una propuesta». «¿Una propuesta?» Don Esteban respiró profundamente. «Creo que puedo ayudarlos con su tanque». El sargento frunció el ceño. «Con todo respeto, señor, pero los técnicos especialistas no pudieron encontrar el problema. Es un equipo muy complejo». «Sí», dijo don Esteban tranquilamente. «Pero yo ayudé a construir algunos de los sistemas de ese tanque específico. Hace muchos años». Santiago observó cómo la expresión del sargento cambiaba de escepticismo a curiosidad. «¿Usted trabajó en la construcción de tanques?» «Fui operador de tanque M60 durante 3 años. Número de servicio 47A332. Don Esteban señaló hacia el vehículo. «Ese tanque específico». El sargento miró hacia el tanque, luego hacia don Esteban, tratando de procesar la información. «¿Está seguro?» En lugar de responder con palabras, don Esteban se acercó al costado derecho del tanque y pasó la mano por la superficie pintada. «Aquí», dijo, «bajo 3 capas de pintura, está grabado el número de serie. También hay una pequeña marca con forma de estrella que hicimos para identificar nuestro tanque durante las maniobras nocturnas». El sargento se acercó, aunque no podía ver nada de lo que don Esteban describía. «¿Y qué cree que está mal? ¿Con el tanque?
No está mal, explicó don Esteban, está bloqueado. Hicimos modificaciones en el campo para evitar que el tanque pudiera ser usado por personal no autorizado. Es un sistema de seguridad que requiere una secuencia específica para desbloquearse. ¿Y usted recuerda esa secuencia? Sí, pero necesito ayuda. Don Esteban puso su mano en el hombro de Santiago. El sistema requiere 2 operadores simultáneos. El sargento miró al niño con incredulidad. Él, confirmó don Esteban. Le he estado enseñando la secuencia de confirmación toda la mañana. Santiago asintió solemnemente, aunque en realidad su abuelo le había enseñado la secuencia durante el desayuno, utilizando las tortillas y los frijoles como controles de tanque imaginarios. No sé, dijo el sargento, dudando. Es un niño, y este es equipo militar. Sargento, interrumpió don Esteban suavemente. Su tanque no se va a mover hasta que alguien ejecute la secuencia de desbloqueo. Los técnicos pueden revisar todos los sistemas que quieran, pero no van a encontrar nada malo, porque técnicamente no hay nada malo. El tanque simplemente está esperando la contraseña correcta. Y si no funciona, entonces habrán perdido media hora. Y yo habré perdido la oportunidad de hacer algo útil con los conocimientos que he cargado durante 50 años. El sargento consideró las opciones. Podía esperar a que llegara una grúa para remolcar el tanque, lo que tomaría al menos un día completo, o podía permitir que un anciano y un niño intentaran algo que sonaba completamente increíble. ¿Qué necesitan hacer exactamente? Don Esteban sonrió. Santiago necesita subir al asiento del conductor y seguir mis instrucciones exactamente. Yo me encargaré del resto desde el exterior. ¿Es seguro? Completamente. El tanque no puede encender hasta que se complete toda la secuencia, y yo no voy a iniciar el motor hasta que Santiago esté fuera del vehículo. El sargento miró a Santiago. ¿Tú quieres hacer esto, muchacho? Santiago se irguió todo lo que pudo. Sí, señor. Mi abuelo me enseñó que cuando tienes conocimiento que puede ayudar a otros, es tu deber compartirlo. ¿Él dijo eso? Santiago miró a su abuelo con una sonrisa. Todas las mañanas cuando me enseña algo nuevo. Don Esteban sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Sin darse cuenta, había estado enseñando a Santiago más de lo que creía. Está bien, dijo el sargento finalmente. Pero si algo sale mal, interrumpió don Esteban, yo asumo toda la responsabilidad. Santiago es solo mi asistente. ¿Listos entonces? Santiago tomó la mano de su abuelo. Listos, abuelo. Vamos a despertar a tu viejo amigo. Los soldados se reunieron alrededor del tanque, formando un semicírculo respetuoso, como si estuvieran presenciando una ceremonia importante. Santiago se acercó al vehículo con paso firme, pero don Esteban notó que las pequeñas manos de su nieto temblaban ligeramente. ¿Nervioso?, preguntó don Esteban suavemente. Un poco, admitió Santiago. Es muy grande. Cuando yo tenía tu edad, también me parecía enorme, confesó don Esteban. Pero los tanques, como las personas, se vuelven menos intimidantes cuando los conoces. Santiago asintió y se dirigió hacia la escotilla del conductor. El sargento se acercó para ayudarlo a subir, pero don Esteban levantó una mano. «Déjelo que lo haga solo», dijo. «Es importante que sienta que pertenece ahí». Santiago trepó por el costado del tanque con la agilidad natural de un niño y desapareció dentro del vehículo. Su voz llegó desde el interior, amortiguada por el metal. «Abuelo, es increíble aquí adentro». Don Esteban sonrió. «¿Puedes ver el panel de control principal?» «Sí, hay muchos botones e interruptores». «Bien, ¿ahora recuerdas lo que te enseñé esta mañana?» Los 3 interruptores rojos en la esquina inferior derecha. «¡Los veo!». Don Esteban se acercó al costado del tanque y puso su mano sobre una panel que parecía ser solo parte de la
Estructura. Presionó en una secuencia específica, 2 toques cortos, 1 largo, 2 cortos, otra vez. Un pequeño panel se deslizó hacia un lado, revelando 4 interruptores ocultos. Los soldados observaron con asombro. Incluso el sargento, que había visto mucha tecnología militar, nunca había visto algo así. ¿Listo, Santiago?, gritó. Don Esteban, ¡listo! A la cuenta de 3 vas a activar los 3 interruptores rojos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Don Esteban presionó los 4 interruptores ocultos en una secuencia rápida, mientras Santiago activaba los controles internos. Por un momento no pasó nada. Luego, el tanque emitió un sonido bajo, como un gemido metálico, seguido de una serie de clics y zumbidos. ¡Abuelo!, gritó Santiago desde el interior. ¡Todas las luces se encendieron! Don Esteban cerró el panel oculto y se dirigió hacia la escotilla del conductor. ¡Sal ahora, Santiago! ¡Rápido! Santiago emergió del tanque con los ojos brillantes de emoción. ¡Fue increíble! ¡Todos los sistemas cobraron vida! Ahora viene la parte fácil, dijo don Esteban, dirigiéndose hacia los controles externos del motor. Sargento, ¿podría hacer los honores? El sargento se acercó con cautela al interruptor de encendido principal. ¿Está seguro de que funcionará? Tan seguro como puedo estar de algo que hice hace 50 años. El sargento presionó el botón de encendido. El motor del tanque rugió a la vida inmediatamente, con un sonido profundo y poderoso que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Los soldados estallaron en vítores y aplausos. Santiago corrió hacia su abuelo y lo abrazó fuerte. «Lo hicimos, abuelo, despertamos al gigante». Don Esteban abrazó a su nieto, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «Sí, mijo, lo hicimos». El sargento se acercó a ellos con una expresión de profundo respeto. «Señor Herrera, no sé cómo agradecerle. Esto nos habría costado días de retraso y miles de pesos en remolques». «No me agradezca a mí», dijo don Esteban, señalando hacia Santiago. «Agradézcale a mi compañero de tripulación aquí». Santiago se sonrojó, pero mantuvo la cabeza en alto. «Somos un equipo, ¿verdad, abuelo?» «El mejor equipo que he tenido». «Jamás», confirmó don Esteban. Mientras los soldados preparaban sus equipos para continuar con las maniobras, don Esteban y Santiago se quedaron junto al tanque por un momento más. «Abuelo», dijo Santiago suavemente, «¿crees que Roberto, Manuel y Luis estarían orgullosos de lo que hicimos hoy?» Don Esteban miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente sobre los campos de maíz. «Creo que sí, mijo. Creo que entenderían que a veces los conocimientos que nacen de la pérdida pueden usarse para evitar pérdidas futuras». «¿Y ya no te sientes mal por lo que pasó antes?» «Me siento diferente», dijo don Esteban después de pensar un momento. «Durante 50 años he cargado con la culpa de lo que salió mal. Hoy, por primera vez, puedo ver que también puedo cargar con la satisfacción de lo que salió bien». Santiago tomó la mano de su abuelo mientras empezaban a caminar de regreso a la casa. «Te amo, abuelo. Eres el soldado más valiente que conozco. Y tú», dijo don Esteban, apretando la pequeña mano de Santiago, «eres el comandante más sabio que he tenido el honor de conocer». El rugido del tanque se alejaba en la distancia, llevándose consigo no solo a los soldados, sino también el peso de viejos recuerdos que habían encontrado finalmente su paz. En el patio de la casa de adobe, bajo la sombra del gran mezquite, un abuelo y su nieto habían aprendido que el valor no siempre se encuentra en el campo de batalla, sino a veces en la simple decisión de usar el conocimiento para ayudar a otros. El tanque del ejército ya no estaba detenido, y en el corazón de don Esteban tampoco lo estaban los recuerdos que había llevado durante tantos años en silencio.